¿Cómo les va? Estos son los 5 minutos más interesantes. Aquí estamos con mi querido amigo Jaime Cedillo. Él es coordinador del Comité de Bioética del Frente Nacional de la Familia. ¿Qué es el Comité de Bioética y qué es el Frente Nacional de la Familia? El Comité de Bioética es un grupo de especialistas formados en las ciencias de bioética para investigar, sustentar y argumentar todo lo referente a este proceso que ha venido siendo contra vida y contra familia. Forma parte del Frente Nacional por la Familia, que es un conjunto de asociaciones que defendemos estos pilares fundamentales. ¿Cuántas asociaciones o cuántas personas tiene el Frente Nacional de la Familia? Es una organización nacional. Es una organización nacional que tiene más de 1000 grupos en todo el país. Aquí en Jalisco se han llegado a inscribir 120 organizaciones de todo tipo, desde defensa de menores, de familia, labor social, defensa de madres embarazadas, de todo tipo de trabajo y labor social. Muy bien. El martes 7 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que era inconstitucional la penalización de las mujeres por razones del aborto. ¿Qué significa esto? Mira, hay que dimensionar lo que pasó. Es una acción de inconstitucionalidad del Código Penal de Coahuila. Y lo que hizo fue invalidar 3 artículos, básicamente el 196, que cuenta con la pena que se lleva a cabo cuando se practica el delito del aborto. El delito del aborto no lo sacaron del Código Penal, pero quitaron la pena. ¿Qué quiere decir? Que despenalizaron el aborto en el estado de Coahuila. No como estos titulares que hemos escuchado en el mundo que México legalizó el aborto. No, no es así. Es en el estado de Coahuila. Sin embargo, esta resolución de la Suprema Corte de Justicia sí implica un criterio que sería, digamos, obligatorio para todos los jueces en el país cuando se presente un caso de estos y se les presente un amparo en cualquier otro estado. A través de un amparo aplicaría en todo el país. Vía, digamos, Código Penal solo en el estado de Coahuila. Solo en el estado de Coahuila. Y luego vino una segunda etapa de esto. Se habló de que el Código de Coahuila hablaba del momento en que empieza la vida, y dicen los de la Suprema Corte de Justicia, yo vi a un magistrado explicando que no era posible determinar en qué momento empieza la vida. Oí eso. Sí, verdaderamente estamos sorprendidos, porque efectivamente no hay un manejo desde nuestro punto de vista ni legal ni científico, ni siquiera de sentido común, me parece. Porque el caso que pones es el caso de Sinaloa, porque ahí lo que se declaró es la inconstitucionalidad de la definición de la defensa o protección de la vida desde el momento de la fecundación. Y ellos dicen que el legislativo no está facultado para definir cuándo comienza la vida. Sin embargo, la Suprema Corte y los demás que han trabajado en estas posturas sí definen que a las 12 semanas, un día, entonces ahí sí hay un ser humano. Entonces, si el legislativo no tiene un fundamento científico, o sea, esto no es opinable, o sea, tú, Ramón, puedes opinar lo que quieras, yo lo que quiera, pero la ciencia es contundente. La vida del ser humano empieza en el momento de la fecundación, porque ahí está su ADN completo, está toda su genética, se sabe que ya es hombre o mujer. A las 7 semanas late su corazón, están sus ojos, su nariz, su boca, sus miembros. Es irrefutable, la ciencia es contundente. Los ministros sabrán de leyes, pero de ciencia se ve que no saben nada. Entonces, negarle el derecho a un legislativo que en base a la ciencia, y no solo a la ciencia, en base a los derechos fundamentales establecidos en los tratados internacionales, como los derechos humanos, tanto en América como en la universal, y el derecho constitucional que tenemos de gozarlos. O sea, es decir, el derecho a la vida es esto, es un derecho. El derecho a abortar no existe. El derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo tampoco existe, ellos lo reconocieron. Claro, la mujer puede decidir sobre su cuerpo, claro, algunas cosas. Resulta que el ser humano que está dentro de su vientre no es su cuerpo. Por lo tanto, no aplica, se cae este concepto. Pero ellos dicen, si tú no dejas que la mujer aborte, la estás discriminando. Y es otro concepto errado. Ellos sustentan en el libre desarrollo de la personalidad y en la autodeterminación para decir que la mujer es libre de decidir
en el primer momento de ese embarazo si quiere o no continuar con el embarazo. En el entendido que en las primeras 12 semanas no existe un ser humano ahí, sino a las 12 semanas un día. Entonces, ellos sí pueden decir que empieza el ser humano a las 12 semanas un día y resulta que así lo dice la ley, no porque sea cierto. Claro, porque así es una irrealidad. Es que mira, una ley surge de analizar una realidad y normar un comportamiento de ella, pero aquí distorsionan la realidad, por así decirlo, crean una fantasía, porque es una irrealidad, y sobre esa irrealidad regulan. Entonces estamos ante un consenso ideológico que a través de una interpretación confronta un derecho que sí es el derecho de la vida contra un supuesto derecho que es el derecho de la mujer a decidir. Y el ministro Luis María tiene todavía, desde mi punto de vista, el atrevimiento de decir que entre el derecho a la vida del nasciturus y el derecho de la mujer a decidir debe prevalecer el de la mujer. Entonces, ¿con qué argumento científico, legal, moral o el que tú quieras puede decir eso? Que la mujer tiene más derecho que el nascituro, cuando el interés superior del menor dice que cuando dos derechos el menos protegido, el menor, el menos protegido, entonces el que tiene menos posibilidades o ninguna de defensa. Y eso es verdaderamente grave porque creo que atenta contra primero la división de los poderes y también atenta contra el libre ejercicio de una discusión legislativa basada pues en la naturaleza del ser humano, en lo antropológico, en las leyes naturales, en la realidad. Y si los ministros distorsionan la realidad para generar un supuesto irreal y sobre ese supuesto irreal norman el comportamiento, pues estamos en un circo, porque entonces pueden inventar lo que quieran. ¿Qué es lo que va a hacer el Frente Nacional de la Familia? O sea, manifestaciones, lucha legal, ¿qué es lo que van a hacer? Actualmente hay 28 estados que sí tienen esta norma de sancionar a las mujeres que abortan en una forma indebida, que cada estado determina lo que es la forma indebida. Solamente hay 4 estados que no, que es la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Correcto. ¿Qué van a hacer si, por ejemplo, en Jalisco, o como ya sea el caso de Tamaulipas, o el menciona tu comentario muy cierto, que también hay 23 estados, incluido Sinaloa, pero hay 23 estados que tienen el derecho de la vida en su constitución, desde la que expresamente lo custodian. Que expresamente lo custodian. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, como sociedad tenemos que trabajar en 3 grandes batallas: legal, legislativa y cultural. ¿Por qué? Porque en la legal necesitamos trabajar en los legislativos para nosotros poder hacer una presión y una alianza con los legisladores, porque no todos están a favor. Yo nomás te citaría que el presidente del Congreso aquí en Jalisco dijo que no va a armonizar las leyes conforme la resolución. Entonces yo te diría, vamos a trabajar en lo legal, en lo cultural y en lo jurídico. Sí, vamos a manifestarnos, vamos a hacer toda la fuerza social. Yo terminaría diciéndote que en Jalisco existe el derecho a la vida porque hubo una iniciativa ciudadana con cerca de 60,000 firmas y el trabajo de cabildeo de los ciudadanos, y es la voluntad de los jaliscienses. El derecho a la vida existe en Jalisco por los ciudadanos y vamos a defender ese derecho. ¿Por qué están satanizando a las personas que defienden el derecho a la vida de los niños y también el derecho a la vida de las madres en igual forma? Fíjate que eso es algo que verdaderamente rompe con sus propios postulados, porque ellos piden respeto y tolerancia, pero nada más para los que piensan como ellos, porque si yo pienso diferente, si yo simplemente pongo en la mesa el hecho de que una persona efectivamente nace desde la concepción, entonces yo estoy violentando a la mujer, yo estoy discriminando a la mujer cuando no es cierto. Yo estoy hablando de ciencia, estoy hablando de derechos humanos, estoy hablando de derechos constitucionales. Entonces, creo que tendríamos que tener un piso parejo. ¿Para qué? Para que todos nos respetemos y entonces basemos nuestras decisiones no solo en la realidad, sino en los supuestos verdaderos a la dignidad de la persona humana. Ojalá y nos permita un poquito más de tiempo. ¿Cómo cerrar esto? O sea, ¿cuál es el mensaje concreto? El mensaje es que como sociedad, esta es una guerra de guerrillas, como se dice en lenguaje militar y mercadotécnico. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos que trabajar en nuestra trinchera, o sea, en nuestra familia, en nuestro ambiente, en la escuela, en la educación. Desgraciadamente han construido un andamiaje legal
porque esto cabe señalar, Ramón, que no es nada más nacional, esto es internacional. Se ha trabajado en los grandes organismos de la Organización de las Naciones Unidas, los tratados. ¿Para qué? Para crear un andamiaje legal que les permita llegar a esto. ¿Cómo lo vamos a revertir? Claro, vamos a dar una lucha legislativa y legal, pero tenemos que trabajar sobre todo en la cultura. El mensaje es, tienes que hacer tu parte, tienes que formarte, informarte, y tenemos que articularnos para transformar esta realidad. Ser moderno es atentar contra el niño que va en el vientre de la mujer, porque eso es lo que me dicen. Creo que ha habido una confusión, porque se ha tergiversado en este sentido los derechos, y creo que el ser moderno y el estar en el progreso y todo lo demás no va en contra de los postulados principales de nuestra existencia. Creo que respetar la dignidad de la persona nos hace más humanos. Y en todo caso, la progresividad de los derechos es llevar un derecho a un derecho mayor, no ir para atrás como los cangrejos. Yo diría, bueno, seamos modernos, pero progresando en los derechos, no dándole para atrás, ¿verdad? Jaime, muchísimas gracias. Al contrario, Ramón, un placer a ti y a todo tu auditorio, pues cada quien haga su parte, porque todos tenemos que defender la vida, la familia y nuestras libertades fundamentales. Transmitiendo desde aquí, desde la oficina del licenciado Jaime Cedillo, Ramón Guardado les recuerda, ustedes tienen la libertad, úsenla.